Mandando. Bueno, ahí está. ¿Los participantes podemos grabar porque no tenemos el permiso? No, ¿Para qué yo quieren? puedo grabar. Ah, bien. Decíamos que en la clase anterior habíamos visto todo lo que es el concepto de organización y nos habíamos llegado a conceptualizarla desde la visión sistémica, además de identificar sus elementos. Y decía, ¿de qué manera podemos intervenir en las organizaciones? De la manera en que se interviene es con un concepto que es el de administración. Este concepto es el que a mí me permite definir qué es lo que quiero para la organización, en qué momento lo quiero y a través de qué o cómo lo voy a hacer, eso que quiero. Y además saber si eso que he planificado, que es lo que quiero, lo he logrado o no lo he logrado. Hay un autor, Stoner, que define a la administración de una manera muy sencilla y dice que es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de una organización para lograr objetivos. De todas maneras, el concepto de administración más su proceso lo vamos a ver en el encuentro que viene. Pero, ¿por qué es necesario identificar de qué manera se interviene? Porque normalmente cuando encontramos a alguien que toma decisiones dentro de una organización, decimos que es el que administra o el que gestiona. La palabra gestión está muy asociado a lo que es administración, aun cuando tengan diferencias. La gestión tiene que ver con el uso de herramientas que me permiten lograr poner esos conceptos dentro de una organización. ¿Qué significa esto? Todo lo que sea planificación desde el punto de vista de la disciplina, desde el punto de vista conceptual, pertenece o es parte de el concepto de administración. Las herramientas que uso para planificar vienen de la gestión, que es una palabra derivada de una palabra en inglés que es management. El management surge cuando se empiezan a plantear todas las herramientas que a mí me van a permitir tomar decisiones dentro de la organización. Y recordemos, tomar decisiones dentro de la administración es la función casi exclusiva de quien administra, de quien gestiona. ¿Sí? De todas maneras, todo esto que acabo de resumirles en 2 segundos lo vamos a ver bien en el encuentro que viene. Lo que sí vamos a ver hoy es cómo ha evolucionado ese concepto de administración, es decir, qué pensaban post-revolución industrial, qué pensaba, cómo se pensaba la administración, de qué manera intervenían, y hoy, qué es lo que pensamos con respecto a la administración. Bueno, no tanto como hoy, pero es lo que hoy se sigue viendo. ¿Qué pensaban los clásicos de la administración? Vienen por 3 lados. El primero que comienza a escribir administración es Taylor. Taylor es de toda la época del Fordismo, en donde las industrias pensaban que si se modificaban la manera de trabajar, si se estudiaban a los operarios, si además se les enseñaba a los operarios y si además se les pagaba en función de la producción a esos operarios, entonces iba a haber mayor productividad. La administración siempre tiene un carácter eficientista. La administración siempre busca que los resultados sean mayores a los insumos. Siempre busca. Ha nacido así, sigue así y hasta que no se modifique va a seguir así. Tiene un carácter eficientista. De hecho, para medir el desempeño de una organización se usan 2 conceptos, eficiencia y eficacia, no hay otra. Y la eficacia tiene que ver con los objetivos que
plantea que esos objetivos sean los acordes, digamos, a la organización. Mientras que la eficiencia tiene que ver con esta relación de resultado y de insumo. Es decir, si yo aplico algo, un elemento tiene que ver con el uso de los recursos. Recuerden que los recursos los hemos clasificado como elementos. ¿Cómo uso esos recursos para cumplir un objetivo? Es lo que me determina si soy o no soy eficiente, ¿sí? Eso es lo que sostiene conceptualmente a la administración. Desde Taylor para acá, todos entendemos lo mismo y todo se escribe y se analiza en función de eso. Ahora, Taylor, ¿qué le interesaba? Porque fíjense que ahí está Taylor, está Fayol y está Weber, que es el del modelo burocrático. Taylor, ¿qué pensaba? Taylor estaba en Estados Unidos y ingresa a las industrias de Estados Unidos. ¿Qué es lo que decía él? ¿En qué se concentra? Habíamos dicho que se concentran en el trabajo más que nada. Hoy, si se ponen a pensar, las organizaciones o quienes administran no se concentran exclusivamente en el trabajo. Hay una responsabilidad social, empresarial, puede haber otros criterios, como el del resultado. Me interesa más el resultado que cómo llegar a ese resultado. Hay una gama, digamos, un abanico de organizaciones que pueden ir desde los requerimientos ambientales, como estrategia estoy hablando, porque hoy lo que se habla es de estrategia, es más importante la estrategia que la misma organización. Pueden ir desde los requerimientos ambientales a cuestiones individuales. Lo que nunca se pierde es, y principalmente en las empresas, lo que nunca se pierde es el fin del lucro. O sea, eso no ha cambiado porque el concepto de negocio es ese. Ahora, en los otros tipos de organizaciones y puedo encontrar un abanico grande de acuerdo a la necesidad que la organización inclusive tenga. Pero todas normalmente plantean una estrategia, tienen una planificación estratégica que seguramente muchos han escuchado hablar. ¿Por qué razón? Porque la concepción de hoy de la organización es que haya un posicionamiento en la mente de quien consume ese servicio, ¿sí? Ese llamado cliente, ese llamado usuario, como quiera que lo llamemos, consume, aunque más no sea, y en muchos casos terriblemente, consume un concepto, ¿sí? Entonces, eso es lo que estratégicamente hoy fija o guía o me permite a mí analizar cualquier tipo de organización. Pero aquí estamos, principio de la década del siglo XX. Estamos en 1910, 1920, Estados Unidos, donde lo único que le interesaba a estas industrias era producir. No estaba la concepción del cliente, no interesaba que pudiese necesitar el cliente porque ni siquiera podía decidir. O sea, las industrias producían y había alguien que lo compre. De hecho, Ford tiene se le adjudica una frase muy interesante para que refleja la época, porque él les decía a los clientes, ustedes pueden comprar cualquier auto siempre y cuando sea negro. Entonces, ni siquiera tenía la elección del color, hoy impensable todo eso. Pero en ese momento, la concepción que tenían las organizaciones, las industriales sobre todo, era que se producía y el cliente consumía. No había otra manera. Entonces, esta administración científica que tiene como base o como principio la división del trabajo, derivado de un economista, de Adam Smith, que la división del trabajo, ¿qué es lo que me dice? Que si yo divido el trabajo en sus partes más elementales, voy a aumentar la productividad, voy a aumentar la producción.
más que la productividad, ¿sí? Entonces, ¿alguien ha dicho algo? Me parece que no. Cierren los micrófonos, por favor. Los que necesiten preguntar y quieran preguntar o quieran consultar, abren los micrófonos, me interrumpen y seguimos hablando. Pero en la medida en que vaya hablando, si podemos cerrar los micrófonos, sería interesante. Les decía, la administración científica dice se concentra en individuos, máquinas y herramientas. Las prácticas administrativas deben basarse en hechos y observaciones. Y consideraba que el aumento de la productividad dependía en última instancia de la identificación mediante técnicas científicas, aquí lo tengo, mediante técnicas científicas objetivas de medios para lograr trabajadores eficientes. ¿Qué quiere decir para esta parte lo tomamos, me olvidé de decir, este autor, Hershegel, que plantea de manera muy cortita, muy concisa y bien claro cuáles son las líneas que a nosotros nos interesa, porque no son las únicas líneas en la evolución del concepto de administración, pero corresponde esta selección a lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué es lo que quiere decir este autor? Diferencia claramente que hay individuos, máquinas y herramientas. ¿Por qué le interesaba esto? Porque la producción era basada en línea de ensamble. Es decir, había una secuencia de operaciones que a mí me indicaba cómo se iba haciendo el producto. Las prácticas administrativas, dice, deben basarse en hechos y observaciones. De hecho, no tenía lo disciplinar que hoy tengo. Así que lo único que tenía para basarse en ese momento eran las observaciones. A ver, los Hilbert hacen todo un estudio de fatiga dentro de las industrias basado en las observaciones de tiempo y movimiento. Entonces, en hechos, la manera, ¿qué es lo que Taylor planteaba? Que las personas no sabían trabajar. Recuerden que estamos en un momento histórico en donde del trabajo artesanal pasábamos al trabajo industrial. Muy difícilmente podía ser que estas personas en su concepción de trabajo artesanal vayan a la industria tan fácilmente. Entonces, si bien es cierto, había una concepción, Taylor lo que toma es precisamente esto, y por eso él dice que hay que enseñarles a trabajar. Por eso habla de instancias de identificación mediante técnicas científicas objetivas para lograr trabajadores eficientes. O sea, miremos cómo trabajan, estudios de tiempo y movimiento de Hilbert, miremos qué herramientas necesitan, porque tampoco en ese momento la industria tenía tan claro que ellos son los que tenían que proveer de todos los elementos de trabajo, ¿sí? De hecho, ni les importaba, pues porque esa era la realidad. Y fijemos salarios, pero fijemos salarios en retribución a la productividad. ¿Estamos? Ese es el planteo de Taylor. Bueno, ahí está lo que acabo de decir. Y lo que me estaba olvidando es este concepto. Primer concepto de autoridad que se empieza a manejar. ¿Bajo qué concepción? De la supervisión. ¿Sí? Ellos concebían también un concepto de persona, pensaban que únicamente que el homo economicus, pensaban únicamente que la persona trabajaba exclusivamente por dinero, que no le importaba otra cosa, y que entonces si no era controlada de manera directa, no lograban producir lo que debían producir. Entonces Taylor lo que organiza era una supervisión funcional en donde asignaba a una persona un grupo de personas que estaban en la línea de ensamble,
para que los controle. No había otra razón. Por otro lado, en Europa, que tiene otra línea de pensamiento diferente a la de Estados Unidos, normalmente, al menos la formación nuestra dentro de la universidad tiene más que nada la línea de Estados Unidos más que la de Europa. La de Europa, ¿cómo concibe? La de Europa concibe a la organización desde el punto de vista de la economía empresarial. ¿Qué es lo que dicen? No solamente la consideran como de hecho, la consideran como una unidad económica, sino que además recién desde ahí comienza a analizarse si todas las organizaciones funcionan más o menos como una empresa. O sea, es al revés de lo que normalmente nosotros hacemos. Nosotros concebimos primero la organización desde el punto de vista general y le asignamos una organización especial, por eso tenemos incluso las definiciones de sin fines de lucro y con fines de lucro, y le asignamos características especiales a las empresas, ¿sí? Fayol, que es el representante, ahí también dentro de las industrias, pero ya en Europa, toma a la administración, pero desde el punto de vista gerencial. Él dice que las organizaciones tienen un conjunto de funciones que se dan, que tienen que ver con lo comercial, que tienen que ver con lo de producción y que tienen que ver con finanzas, o sea, con el flujo de fondos. Él dice que y que hay otra función que es la que hace de paraguas estas tres funciones, que es la de administración, que normalmente son las que toman las decisiones. Él identifica estas funciones y dice que las organizaciones tienen que estar concentradas en cómo estas funciones se cumplen de manera separada, porque no había visión sistémica en ese momento, de manera separada para que la organización tenga éxito. Es el primero que plantea el concepto de administración, porque él dice que la administración es la acción de planificar, organizar, coordinar, mete una más, coordinar, dirigir y controlar a una organización. Surge ahí con Fayol y se la sigue manteniendo hasta el resto de nuestros días, pero siempre él ahí, allá, principios del siglo XX, define lo que es la administración y además hace mucho hincapié en todo lo que es la estructura formal. Es uno de los primeros que comienza a decir, miren, si ustedes quieren ser eficientes, porque la idea de eficiencia nunca cae, si ustedes quieren ser eficientes, no solamente tienen que ver a las funciones, sino que además tienen que empezar a formalizar. Y surgen los 14 principios de Fayol, que el primero de ellos compartido con Taylor. Taylor habla de la división de trabajo, Fayol también, porque no, en realidad no es que lo invente, ya hemos dicho que la división de trabajo viene de un economista que es Adam Smith. Surge el concepto de autoridad, pero el concepto de autoridad desde Fayol dice que es una concepción de derecho, o sea que quien está en el cargo tiene el derecho de dar órdenes. Hay un concepto de disciplina, hay un concepto de unidad de mando, uno de los primeros que habla de unidad de mando, que dice que cada subordinado o grupo de subordinados tiene un solo jefe. El concepto de autoridad que maneja Taylor es el concepto de supervisión. Es decir, fíjense que ahí no era un solo supervisor, te podía tocar cualquiera, en el caso de que haya dos o más, pero te podía tocar cualquiera. Es el cargo en realidad o la función lo que prioriza Taylor, mientras que aquí se prioriza el concepto de autoridad. Unidad de dirección es lo mismo, habla de remuneración justa, habla de centralización. La concepción de autoridad que Fayol manejaba impedía de alguna manera ver los procesos de delegación que hoy pueden ocurrir en organizaciones que son descentralizadas. Para él, la decisión estaba en una sola persona que es la que tenía la autoridad. Por lo tanto, no se delegaba.
Bueno, esto lo van a leer ustedes después, no me quiero retrasar tanto con Fayol, pero habla de estabilidad y permanencia del personal, habla de iniciativa, habla de espíritu de grupo, todos conceptos que en ese momento eran como que decían, ¿y para dónde vamos con todos estos conceptos de Fayol? ¿Por qué razón? Revisen un poquito la historia y van a ver que espíritu de grupo recién, a ver, ¿cuándo se comienza a hablar de espíritu de grupo, al menos dentro de administración? Después de Elton Mayo, o sea, década del 40, en donde recién se empieza a apreciar al hombre desde el punto de vista social. Aquí, todas estas escuelas de la administración científica lo consideraban a la persona, al hombre que trabajaba, como un engranaje más. Entonces, muy difícilmente se podía pensar en que esa persona pudiese tener iniciativa, pudiese tener vínculos sociales dentro de las industrias. Entonces, como que los principios de Fayol caen así, diciendo, a ver, ¿y ahora qué hacemos? No deja Fayol de pensar en la productividad, ¿no? Casi al mismo tiempo, y aquí, a ver, lo he visto Jorge Bonenberg o Alessandra, ellos seguramente, ninguno de los dos me contestan él. Yo les iba a decir que me ayuden con la administración burocrática. Estoy, María. Ah, bueno, contéstame, pues. Y bueno, estaba silenciada. Estaba silenciada. Te estoy dando. Sandra, sí que conoces claro, la organización burocrática. Te estoy pidiendo ayuda con Weber. Claro. Bueno, Weber es un sociólogo. ¿Ven? ¿Por qué pido ayuda a los sociólogos? ¿Qué decía Weber? Y habla de la teoría de la burocracia, ¿no? Que la burocracia para él consistía en una forma de organización jerárquica del trabajo, donde los funcionarios o los trabajadores estaban especializados en un campo y funciones. Tal y cual. También la burocracia era un instrumento de dominación, porque él lo que habla es de los tipos de autoridad también. Weber habla de tipos de autoridad y reconoce 3 tipos de autoridad, que es la tradicional, la carismática y la legal o racional o burocrática. Bien. Bien, ahí Sandra nos ha dado el pantallazo de lo que en ese momento se concebía como la administración burocrática. Si ustedes, y cuando vayamos avanzando, van a ver que, si bien es cierto, los lineamientos del modelo burocrático permanecen, por ejemplo, estos conceptos que nos acaba de decir Sandra, hay organizaciones que los mantienen y hay organizaciones que no lo mantienen. Hay organizaciones que tienen una jerarquía muy marcada, que son burocráticas, todas, que tienen jerarquías muy marcadas, como es la Iglesia Católica, por ejemplo. Pero hay modelos burocráticos en donde no se ve tanto esta jerarquía, que incluso hay empresas privadas que tienen un modelo burocrático muy marcado, como es McDonald's, ¿sí? En donde uno no ve este tipo de jerarquías, pero sí hay una concepción de autoridad desde el punto de vista carismático, que vendría a ser un liderazgo. O sea, después eso se transforma en la concepción del líder que tengo dentro de la empresa. Y hay modelos burocráticos como el nuestro, dentro de las instituciones universitarias, que corresponde a lo que Mintzberg dice burocracia profesional. Pero ya vamos a ir viendo cómo se dan todos estos modelos a lo largo de estos encuentros y de todos los que vienen por detrás, porque después, cuando hablamos gestión universitaria, volvemos al modelo burocrático y ahí profundizamos lo que es burocracia profesional.
Lo que sí tiene que quedar claro es qué le interesaba a la administración burocrática. A la administración burocrática, fíjense que a Taylor le interesaba el trabajo, el de industrial, el de fábrica. Todos sus estudios están relacionados con la fábrica. A Fayol le interesaba la cuestión gerencial, o sea, trasciende la fábrica de Taylor. Y al burocrático le interesa en realidad todo lo procedimental, ¿sí? Basado en los mismos conceptos, pero el trabajo desde el punto de vista de procedimiento. En realidad, cuando la administración burocrática, fíjese que plantean desde un principio estos tres conceptos. Lineamientos formales para el comportamiento de los empleados. La regla siempre está ligada a un procedimiento, ¿sí? La impersonalidad se evalúa en función de reglas y datos objetivos, y la división del trabajo. La división del trabajo, también concebida por Fayol y también por Taylor. Pero, lo que nos acaba de decir Sandra, a ver, la división del trabajo, ¿cuál es la consecuencia de esa división del trabajo? Es la especialización. Es decir, hay personas o grupos de tarea que están muy especializados en algo y que eso sirve como soporte para ser eficiente. Todos pensaban lo mismo, ¿eh? Todos los clásicos, porque Weber pertenece a toda esa línea clásica, todos pensaban lo mismo. ¿Para qué divido el trabajo? Para que yo me especialice en algo y pueda ser más productivo, ¿sí? Los Claro. otros... María, ahí él lo que planteaba, que cada persona iba a ser seleccionada de acuerdo a su grado de especialización y de preparación. De esa forma, iba a poder ser promovido también según su antigüedad, su capacidad, y es un poco lo que nosotros en la universidad, ¿no es cierto? Para concursar vos tienes que tener ciertas categoría, estar dentro de una categoría, y para promocionarte tienes que ir a la próxima, no puedes saltarte 2 categorías, por ejemplo, y tienes que estar preparado y de acuerdo a la función que vas a cumplir. Tal cual. Bueno, sí, todo lo que está dentro del modelo burocrático, digamos, todo lo que está definido como función y como reglamentación es lo que hay que cumplir. Por eso habla de regla. ¿Sí? Por definición del modelo es lo que impone. Por eso, hace un rato yo decía, todas las actividades que se cumplen dentro de nuestra institución tienen que tener un respaldo que reglamente, por definición del modelo en donde estamos encuadrados. De hecho es así, y si vos ves, tu ejemplo va a lo que es la especialización. O sea, normalmente aun cuando yo pueda tomar otro camino, ¿no? Porque en las disciplinas, fíjate que en lo académico pasa lo mismo, ¿sí? Y capaz que es más concentrada la especialización en lo académico. Quienes estamos dentro de una disciplina, muy difícilmente vamos a poder hacer carrera por la otra. Claro, lo mismo con los investigadores. Lo mismo pasa con investigación, exactamente. O sea, no te puede evaluar un evaluador que no sea de tu misma disciplina. Correcto. Y eso es la especialización. Eso es lo y en muchas organizaciones pasa eso. Clásicos. ¿Cómo? Que en muchas organizaciones pasa, en la policía pasa, en los hospitales pasa. Todas las que casi tienen en todas las que tienen un modelo burocrático tienen la misma concepción. Todas. Claro. Sigamos con los principios. Esto es lo que hablaba hace un rato Sandra. Estructura jerárquica. Clasifica, fíjense cómo define autoridad. Clasifica las labores en función del grado de autoridad, el derecho a decidir concedido a cada una de ellas. Permite un mejor control del comportamiento de los empleados. Y la estructura de esa autoridad, o sea, de ese derecho a decidir, es un sistema basado en reglas
hay una supervisión impersonal, hay una división del trabajo, y esto se mantiene unido por un sistema de autoridad. Es esta concepción de autoridad que hablaba Sandra. Fíjese que aquí aparece, se ve que la aprendí bien a Weber, ¿no? Es que nosotros tenemos mucha teoría. Recién acá he hecho la clasificación, tradicional, carismática, racional, legal. O sea, no es que era una sobre otra. La tradicional se basa en costumbre, género o abolengo. El abolengo viene así. Hay algunos autores que dicen la autoridad derivada por una cuestión tradicional casi divina, dice uno de los autores. O sea, hay una concepción de autoridad que es muy formal, es muy comprometida con el cargo. Claro, es como heredada. Es como, no solamente como heredada, sino como, porque a ver, el Supremo. Es como una concepción muy, no sé si suprema, pero es una concepción muy de divinidad, o sea, como el rey, digamos. ¿Sí? Y piensen ustedes en los número uno de las grandes estructuras jerárquicas. El Papa es como un presidente. Como las monarquías. Claro, Exactamente, son como las monarquías. ¿Sí? Esa es la concepción tradicional que existe dentro de lo que es el modelo burocrático. No sé si viene al caso, María. Ajá. Perdón por el ejemplo, pero es como para graficar. En los episodios del Chavo, cuando doña Florinda quiere resaltar o destacar que su hijo es superior a la chusma, dice, mi hijo va a la fiesta de los Pérez Abolengo. Quiere decir, a una fiesta donde hay gente de mucho rango social, por eso lo invitan, algo así. No sé si es gráfico lo que digo, pero... Pregúntale a tu compañero. Ahora me estoy dando cuenta. ¿Por qué decían Pérez Abolengo? Acabo de descubrir, no te voy a olvidar más, entonces ahora... de la concepción de autoridad tradicional, pero sí, o sea, está ligada, digamos, a un rango en donde no todos los mortales accedemos, una cosa así. Eso tiene que ver, ¿sí? Lo acabo de decir yo, el Papa es una persona reconocida a nivel, o sea, nadie te explica quién es el Papa. Pues si te dicen el Papa, es una persona Palabra santa, reconocida a nivel mundial, cabeza de la Iglesia Católica y tienes hasta rango de presidente. O sea, bueno, pero aparte la tradición por la forma en la que se lleva, en la que se elige al Papa, se considera que hay una iluminación de todos los curas que están ahí metidos en el campo y toda la historia esa. Digo, hay una, desde el catolicismo hay todo un concepto respecto a que ellos están iluminados en ese momento por Dios para elegir a esta persona. Incluso en las monarquías, en la forma en la que se hacen la coronación, tiene que estar la iglesia y hay todo un ritual como si fuese que el monarca o la monarca de turno viene bajado del cielo. Bueno, cuando este hombrecito Weber define autoridad tradicional, lo hace en esa concepción. ¿Sí? Por eso digo que algunos autores hablan de autoridad divina, como una divinidad. ¿Qué es en realidad lo que quiere? A ver, ¿qué es lo que en realidad nos quiere decir Weber con esto? Que nadie dentro de las jerarquías que están para abajo, o sea, de las dependencias, de los niveles de dependencia, ni siquiera se les pasaría por la cabeza cuestionar lo que el jefe está diciendo. Eso es, o sea, si hablamos desde la concepción de autoridad dentro de una organización, es eso. A nadie se le ocurriría cuestionar una orden, pero a nadie. claro, pero eso tiene que ver mucho con el contexto que estábamos hablando en esa época.
Es la Lo triste de todo, autoridad claro, profesional de la administración burocrática. claro, lo triste es que todavía en estos tiempos, con el desarrollo de que se ha dado en el transcurso de los tiempos, todavía hay administradores, digamos, o quienes gestionan, que tienen este tipo de ideas o manejan este tipo de autoridad, digamos. Salvando los tiempos y la evolución que transcurrido, no solamente la parte de la administración, sino de las personas, de las competencias y de todas las condiciones. Es como que es algo natural en el ser humano esto, lo que propone Weber en este tipo de autoridad tradicional, como que es lo más fácil. Y bueno, y se ha visto mucho, digamos, en esta época de pandemia, sobre todo ese tipo de autoridad, así bien tradicional, bien... Eso se corresponden con modelos de liderazgo autoritarios. Claro, él hablaba de una sociedad también tradicional, y ahí destacaba el patriarcado y la herencia. Exactamente. Que, por ejemplo, hoy creo que, hoy creo que el derecho a expresión existe. Y si me tengo que expresar, me expreso. Que se tomen... Te expresas, pero después tienes que hacerte cargo de las posibles consecuencias que puede haber. Bueno, como todas las cosas. Sí, te haces cargo, digamos. Uno tiene que hacer cargo de lo que hace y de lo que dice. El tema es que hoy por hoy hay regímenes que pueden estar cercenando ese derecho a expresión y hay otros que no. Pero eso depende, insisto, el análisis organizacional siempre depende de la organización y siempre es un análisis situado. O sea, los análisis que hago dentro de las organizaciones, al ser objetos de análisis que están situados, siempre lo hago en relación a un contexto. Entonces, hoy puede pasar esto, mañana puede pasar otro, pero depende de la mirada de quien está haciendo el análisis, de cómo va a concebir incluso los modelos de gestión, que siempre un modelo de gestión está basado en el modelo de liderazgo que tienen. Y los liderazgos a veces pueden ser autoritarios o a veces pueden ser un laissez-faire, donde te dejan hacer lo que quieran. Ese es el continuo. ¿Sí? Pero volvamos a ver. Sí, Pablo. ¿Y por qué plantea una característica ahí con respecto al tema de género en el marco de lo que él considera tradicional? ¿Qué quiere decir con eso? Se basa en la costumbre, género o abolengo, y una mujer nunca podría haber sido autoridad. Claro, él hablaba del patriarcado en esa sociedad. Él hablaba del patriarcado. Ni trabajaban las mujeres en esa época. Me ha llamado la atención que diga género. Es que el género masculino. Claro, por eso. Lo que pasa es que hay que situarlo también en un año, Weber, digamos, lo que dice tampoco es casual en ese momento y hasta estaba bien visto. Todavía hemos visto en las últimas semanas peleas de familias tradicionales del campo en donde estas diferencias están muy marcadas todavía, y uno dice, Weber hace 100 años que se ha muerto. Y sí, y todavía sigue, pero bueno, es lo que subsiste. A ver, en todos los ámbitos. Todos hablamos de la cuestión de género y los sistemas patriarcales existen, aún en las sutilezas, pero existen. Y las decisiones se toman desde esas perspectivas. Esa es la realidad. Pero la palabra género aparece ahí por esa razón, por el género masculino. ¿Sí? Todavía tenemos, a ver, no hay obispos mujeres. Y subsiste, la cuestión de género subsiste. Bueno, pero no solamente dentro de la iglesia, es muy común menospreciar una gestión cuando la lleva a cabo una mujer diciendo son histéricas, se peleó con otra mujer, está loca. Digo, es la forma más normalizada y comúnmente escuchada de deslegitimar una gestión llevada a cabo por una mujer,
fuera de una institución tan tradicionalista como es una iglesia. Pasa en todo tipo de gestiones, incluso es el día de hoy que en la universidad se escucha, en donde hay muchas mujeres, seguro hay chusmerío. No se puede trabajar en donde hay muchas mujeres, y cuestiones similares. No digo que sea, yo la estoy poniendo a la iglesia porque es lo más representativo, digamos. Pero por ejemplo, ahora podemos ver, género es una cuestión que atraviesa absolutamente a todas las organizaciones. En el mundo empresarial, discúlpame Sandra, en el mundo empresarial, donde uno pudiese pensar que lo más liberal, la mujer sigue cobrando menos, la mujer tiene un techo de cristal, la mujer está menospreciada, la mujer tiene que validar todo lo que dice. O sea, sí, Sandra. No, Claudia, la Claudia sí. La Claudia. No, por ejemplo, ahora podemos ver, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, que se supone que es una sociedad de avanzada, de primer mundo, que la noticia, aparte de que no ha ganado Trump, es que la vicepresidenta va a ser por primera vez una mujer, que después de tantos años, que en otros países, por ejemplo, aquí hemos tenido presidente mujer, y en otros países del tercer mundo, si podríamos decirlo, ha habido ya dirigentes del mundo, del país, del género femenino. Y ahí en Estados Unidos, que se supone que tienen igualdad, que siempre hablan de ser del primer mundo, recién están dando el lugar a una mujer en la política. Que antes, bueno, sino que tiene otros orígenes también, la vicepresidenta. Claro, no es... a eso me voy, que por ejemplo, nosotros estábamos diciendo que Weber en hace 100 años pensaba esto, y ahora que supuestamente estamos en el siglo XXI, que estamos hablando de igualdad siempre, en un país de primer mundo también está recién manifestándose de alguna forma igualdad tanto en el género como en la raza. Así es. Sí, el solo ejemplo de que se luche en la actualidad, año 2020 todavía, por una cuestión de cupo femenino en la conducción de las organizaciones, te da la pauta que todavía sigue esa línea tradicionalista hasta la fecha. Ya, no tienen por qué salir a las mujeres a pedir un cupo para representar o formar parte de las organizaciones. Que todavía tenga que pedir que uno pueda salir a trabajar y a divertirse y poder volver a la casa, ese también es otra cosa. Los femicidas, antes era una cosa común, ahora porque nos asombra, porque bueno, pero toda la vida ha sido lo mismo. Antes las mujeres, si las consideraban adúlteras, las mataban. O sea, sigue lo mismo, ahora lo que hay más información al día, por eso estamos todos sorprendidos, o ahora porque las mujeres se levantan y no quieren quedarse calladas en toda esa situación. Pero seguimos en el siglo XXI manifestando el feminismo o en contra de los femicidas. O sea, que uno quiere salir a trabajar y tener el derecho de volver segura a su casa, sin que te estén tocando en el colectivo, sin que te estén diciendo cosas en la calle, y que tengas vos la seguridad de que vas a poder ir y volver tranquila. Eso también, el siglo XXI. Yo creo que no es solo una cuestión de responsabilidad y de fuerza del género femenino, sino no, me refiero a que los varones también tenemos que empezar a deconstruir las formas, las prácticas y lo cotidiano que llevamos a cabo. O sea, los varones somos todavía tradicionalistas, tenemos conductas que hacen que se ejerza una situación de ser más que las mujeres, desde todo tipo de aristas. Y la violencia es el resultado final, digamos, de una acción constante en contra de las mujeres. Creo que hay que desconstruir. Sí, disculpe. Yo siempre he pensado que... no sé quién está hablando. Claudia. Yo siempre he pensado que las que hacen machistas a los hombres son las mujeres, las madres. Porque si uno de la misma concepción de la familia le está diciendo, vos no barras porque vos sos hombre, o sea, tenemos la tradición, pero si uno como madre, bueno, yo no soy madre, yo a mis sobrinas las tengo al trote y diciéndole las cosas, si uno no enseña a los propios hijos cómo actuar con una mujer, entonces de la familia la que está encargada como semillero o para fundamentar el cambio de pensamiento.
Si uno sigue con la construcción de que, ay no, vos jugás con el autito y no con esto, o sea, no por eso, no voy al hecho de sexualizarlos, sino a darle la igualdad en los quehaceres. O sea, que tienen la responsabilidad de respetar al otro porque es un ser humano, no porque sea de distintos sexos, sino porque es un ser humano, un ser viviente, un ser humano. A eso me voy. Bien. Sí, Yo creo volviendo a las que organizaciones, a ver un segundito. claro, A ver un segundito. a las Yo creo que la organizaciones nos cuestión de remitamos. género, es un tema como sumamente interesante y podemos estar hasta las 10 de la noche hablando. Hay definiciones y hay cuestiones y hay opiniones en donde uno puede encontrarse representados o no, pero por ahí, si regresamos a lo que es la administración burocrática, estaría bueno. Una palabra nos ha generado todo esto y está muy bueno que eso pase, pero vamos a volver a ver que en realidad estábamos refiriendo a lo que es el concepto de autoridad. Y yo insisto, hay cuestiones que son transversales, que de hecho tienen que ser analizadas, y la perspectiva de género es una cuestión que es muy actual. Podríamos, por ejemplo, pensarlo cuando estemos analizando por qué tenemos un programa de género en la universidad, y porque es parte de una estructura, pero pensarlo desde lo argumentativo, no desde la opinión. Tenemos que empezar a construir miradas que sean argumentativas. ¿Esto qué quiere decir? Lo académico no solamente implica que yo individualmente opine, sino que además opine desde algún lugar o desde alguna perspectiva teórica. Y eso es lo que tenemos que empezar a construirnos, ¿sí? Podríamos agarrar, por ejemplo, tomar lo que Weber dice como autoridad tradicional, y podemos hacer todo un desarrollo, siempre desde el argumento. De hecho, me han dado una idea porque está muy bueno esto y ha desprendido muchas cosas, así que ya lo vamos a hablar con la profesora Molina para hacer algún tipo de actividad con respecto a esto. Autoridad carismática. No es casual tampoco que en las organizaciones salgan o emerjan o haya temas emergentes. Fíjense cómo el concepto de autoridad ha disparado o ha hecho que se dispare en diferentes perspectivas, ¿sí? Autoridad carismática. Cuando los subordinados obedecen de modo voluntario a un líder en virtud de las cualidades o aptitudes personales. De la carismática surgen los conceptos de liderazgo. El líder no es la persona que da orden como la del tradicional, sino el líder es la persona que influye por acción, por discurso, nunca por omisión, por acción, por discurso, por conducta, por comportamiento, pero influye en el otro modificando su conducta, ¿sí? Ese es el líder. De ahí, de la autoridad carismática, es donde surgen los diferentes conceptos de liderazgo. ¿Por qué? Por esta palabrita. Porque de modo voluntario, decido modificar mi conducta, porque de hecho modifico mi comportamiento, porque ese líder ha tenido una influencia en mí. Racional legal se basa en leyes y reglas establecidas que se aplican de manera uniforme. Creo que la racional legal es la que más clara está. Estos siguen siendo... Sí. María, si quieres ahí puedo mencionar algunos ejemplos de liderazgo que nosotros veíamos como carismáticos. Perfecto. En el caso de Gandhi, de Jesús, de Evita, por ejemplo, era una líder carismática porque había surgido así de la popularidad. Bien. Lo mismo que Gandhi. Bueno, Jesús. ¿Y algún ejemplo de racional legal? Ya que estamos con los ejemplos, sigamos. Sandra, ¿algún ejemplo de racional legal? Ya no me escucha la Sandra, pues nada, es así. Sigamos entonces.
María, podría ser el convenio colectivo de trabajo del sector no docente, que es el que marca la racionalidad y la legalidad de la función de la autoridad. De la Secretaría General y de las comisiones directivas. No, convenio colectivo de trabajo, te hablo. Pasa que aquí estás hablando de autoridad, ¿eh? Por La eso. autoridad siempre tiene que ir a la par de una función, según el concepto. ¿Sí? En el tipificador de funciones del convenio colectivo de trabajo se establece las funciones, cuál es las categorías, dice. Claro, las claro. categorías. Bien, las categorías, pero aquellas que son jefaturas. Claro, y establece las reglamentaciones y las leyes que se aplican de manera uniforme, como dice ahí, sí, para generar ese espacio de autoridad, digamos, que debe tener. Sí, no te había entendido yo. Las categorías que tipifica el convenio colectivo, sí. Aquellas que corresponden al tramo mayor, es decir, aquellas que tienen función de dirección. Porque acuérdate que este es el concepto de autoridad y por concepto, autoridad siempre tiene la decisión, ¿sí? Siempre tiene esa posibilidad de dar órdenes, entonces, o de tomar una decisión. Las categorías del tramo mayor, aquellas que tienen función de dirección, sí, sería un ejemplo para esto. Los gobernantes es un ejemplo de racional legal, me dice Alejandra Monge. Sí, y sí, porque surgen de la Constitución, independientemente de cómo los elijan. La racional legal es la que está basada, como dice ahí, en leyes. Yo creo que el ejemplo del convenio colectivo en el tramo mayor refleja muy bien, porque uno no se puede apartar de lo que dice el convenio en lo que es función de dirección, ¿sí? Administración, estos son otros principios de lo que es la administración burocrática. Voy a dejar para que ustedes lo lean. Lo mismo que esta evaluación. Lo mismo van a tener el libro para que lo lean mejor. Pero si me quedo aquí, ya me he quedado mucho, no voy a poder ir con los otros planteamientos. El planteamiento siguiente, esto eran los clásicos, ¿sí? Ahora el que viene es el conductual. El conductual, ¿qué es lo que me dice? Aquí empieza a aparecer el concepto de administración como un proceso continuo, en un principio pensado como secuencial. ¿Esto qué quiere decir? Que primero planifico, después organizo, después dirijo y después controlo, aunque después se dan cuenta los que escriben sobre administración que en realidad no es secuencial. Yo puedo estar ejerciendo funciones de dirección y a la vez puedo estar planificando. Y eso no significa que yo primero tenga que planificar y después tenga que dirigir. ¿Se entiende? Entonces, esta referente que es Mary Parker Follett, considera, dice, la administración como un proceso continuo. Comienza a pensar y comienza a hacer intervenir y a participar a todos los empleados dentro de la resolución de problemas. Y cuando hablamos de resolución de problemas, hablamos de toma de decisión. O sea, comienza de manera incipiente a pensar la disciplina administración, que en realidad la autoridad era algo que se podía delegar. Alguien más que el jefe puede empezar a dar órdenes. Lo que ella plantea en ese momento es en realidad decir, a ver, bueno, vamos a tomar entre todos la decisión para resolver este problema. Subrayó, dice, la dinámica de la administración en lugar de ser estática, esto que les acabo de decir. ¿Y ella qué decía? Ella hablaba fundamentalmente de la coordinación. La coordinación se logra cuando los responsables de tomar una decisión se hallan en contacto directo con el problema, sería, o con la actividad. La coordinación resulta esencial durante las primeras etapas de la planificación y la implementación. Debe abarcar todos los aspectos de una situación y se debe ejercer de manera permanente. Conceptualmente, ¿qué es la coordinación? La coordinación es la integración para que todas las actividades funcionen de manera
conjunta para conseguir un objetivo. Eso es coordinar, ¿sí? Uno puede coordinar a través de reglas, a través de procedimientos, a través de la jerarquía. O sea, hay diferentes maneras o diferentes técnicas dentro de la organización que se usan para coordinar. A través de los procesos de comunicación. Eso, el hecho de que, a ver, por ahí nos digan, vamos a hacer una reunión, así vemos cómo hacemos esta actividad. Eso es una acción de coordinación, ¿sí? Cuando en la universidad tienen que intervenir en una actividad diversas áreas y dicen, vamos a hacer una reunión para ver cómo coordinamos. Bueno, esa es una acción que implica que los recursos de una institución convergen alrededor de un objetivo en común, que normalmente es un proyecto, y se realizan. Bueno, ella es ¿Cómo ha sido la elaboración del plan estratégico? Exactamente. Como ha sido plan estratégico o algunas otras acciones mucho más chicas, en donde la UNCE abre sus puertas, por ejemplo, Soledad Román, ya que te veo, convergen todos los recursos alrededor de un solo concepto, en este caso, que deriva en una actividad, ¿sí? Ella es la primera que empieza a hablar de coordinación allá, década del 40. Entonces, es como que, recuerdan hace un rato, yo les decía Fayol viene hablando únicamente de las funciones, pero la que se encargaba de producir, producía, la que se encargaba de comercializar, o sea, vender, vendía, y la que se encargaba de cobrar y pagar, cobraba y pagaba. No había esta integración que esta mujer es la que empieza a hablar con respecto a eso. A la par, y ahí en la misma línea, aparece este hombrecito, Barnard, que empieza a hablar de la teoría de la aceptación desde quién es el que acepta las órdenes, que es el subordinado. Veníamos planteándonos en las tradicionales, en los clásicos, que decían que lo que nos ordenaban teníamos que obedecer, ¿sí? Este dice que hay una teoría sobre la aceptación de la autoridad. ¿Qué significa eso? Fíjense lo que sostiene, que los empleados tienen libre albedrío y en consecuencia optan por seguir las órdenes. ¿Cuándo optan por seguir las órdenes? Cuando se dan de manera simultánea estos tres elementos. Entienden lo que se está pidiendo, se consideran que es congruente con los objetivos organizacionales y además advierten que obedeciendo eso puede haber algún tipo de beneficio, o sea, nunca te va a causar ningún perjuicio. Si lo hablamos en negativo, nunca me va a causar ningún daño, sino que al contrario, conseguir los objetivos y además estando bien comunicados, porque entender lo que se pide es que los procesos de comunicación se den de una manera lógica, de una manera racional, no pensando que lo que yo pienso es lo que me tienes que adivinar y eso es lo que yo quería, sino que en todas organizaciones, sobre todo modelos como los nuestros, instituciones burocráticas, los procesos de comunicación es lo que mejor debería operar, ¿sí? Entonces, cuando se dan esas tres condiciones, está bien comunicado, o sea, entiendo lo que me piden, está en relación o busca lograr un objetivo que puede ser un objetivo de esa acción o de ese proyecto, pero que además contribuye al objetivo organizacional, porque además conozco el objetivo de la organización, y además no me va a provocar ningún daño, es decir, se advierten los beneficios. En ese momento es cuando dice Barnard que los subordinados aceptan y obedecen, ¿sí? Por eso lo llama la teoría sobre la aceptación de la autoridad. Y ahí nomás aparece Mayo, estos tres aparecen como siempre en Estados Unidos, aparecen así como hablando de cuestiones diferentes, porque uno habla de coordinación, el otro habla de la teoría de la aceptación y Mayo habla del ser social. Mayo cuando experimenta dentro de lo que se llaman los talleres de Houghton en Chicago, él va a un taller en donde trabajaban mujeres
y lo que les piden es ver cómo aumentaba la productividad de esos talleres, y lo que hace es experimentar por grupos y reconoce que el aumento de productividad, les estoy haciendo así un resumencito porque los experimentos de Hawthorne son de 2 etapas, pero son muy interesantes verlos si van a YouTube o leerlos si lo leen en el libro. Lo que él descubre es que en realidad todos los grupos, aquellos que son experimentales y aquellos que no, que eran grupos de control, todos los grupos aumentaban la productividad, pero en realidad era porque había una intervención de la dirección que por primera vez las miraba como personas y reconocían en parte sus derechos. Digo en parte porque en realidad eran todo parte de la planificación del experimento más que de un reconocimiento de derechos. Pero lo que plantea ahí en ese experimento es que, por ejemplo, tenían momentos de descanso, las madres podrían salir 1 hora antes por sus hijos, y así una serie de cosas que les permitían o que les concedían nada más que por ser parte de ese experimento que hace el Elton Mayo. Y en realidad ahí lo que él empieza a escribir es de el hombre como ser social, porque a pesar de que hace experimentos con mujeres, la concepción sigue siendo hombre, el hombre como ser social, y el vínculo de los grupos informales como obstaculizadores o como promotores de los objetivos de la organización. Es decir, todos hablaban de la formalidad y Mayo viene y dice, che, pero a los grupos informales también los tenemos que mirar, ¿no? Porque tienen cierto poder. ¿Sí? Eso es lo que plantea Mayo. Estos, los conductuales, bueno, van todos por esta línea. Después se comienza a partir de Mayo, bueno, comienzan todas las perspectivas y líneas de recursos humanos que se mantienen hasta hoy. Que hoy, insisto, ya no se habla de recursos humanos. Algunos autores hablan de capital social, otros hablan de desarrollo de talento, otros hablan de talento humano. Bueno, hay toda una serie de unas líneas ahí interesantes para leer. Y aparece después, planteamiento, no digo después, porque todo esto sucede entre 40 y 50, porque se comienza a ver en realidad qué sucede en las organizaciones. Lo comienzan a ver el cliente. El cliente comienza a decidir qué va a comprar. Y si el cliente empieza a decidir qué va a comprar, es porque aparece otro actor importante que es el que vende mi mismo o similar producto. O sea, aparece el competidor. Y ese competidor que aparece también se provee, o sea, sus insumos le puede comprar a mi mismo proveedor o a otro proveedor. Y aparece también otro actor fundamental que es el proveedor de los insumos, ¿sí? En todo este contexto, en donde ya no solamente tengo que analizar lo mío, sino que tengo que analizar todo esto que sucede afuera y que me influye, aparece el concepto de estrategia. Ahí se comienza a hablar de estrategia. ¿Por qué? Porque yo con algo lo tengo que captar a ese para que ese que está ahí afuera, llamado cliente, decida que me va a comprar a mí. ¿Sí? Entonces la decisión ya no estaba en las organizaciones, ya no estaba en lo que producía. Ahora la decisión estaba en otro lado. ¿Sí? Y ahí es donde se comienza a hablar de estrategia. Por eso empiezan primero la concepción como visión sistémica de las organizaciones y luego las concepciones que empiezan a hablar de calidad. ¿Qué voy a entender por calidad dentro de las organizaciones? El planteamiento sobre sistema, bueno, ustedes se acuerdan que lo hemos visto en el encuentro anterior, pero aquí un poco para relacionar lo que dice la teoría de sistema. La teoría de que cómo conceptualiza un sistema esta teoría como una asociación de partes interrelacionadas e interdependientes.
A ver, ¿para qué me sirve a mí ver a la organización desde el punto de vista del sistema? Fíjense lo que dice, representa un método de resolución de diagnóstico de dificultades. Siempre la gran preocupación de la administración, además de la productividad, es cómo resuelve sus problemas, porque esta es la tarea del administrador, es tomar decisiones. Entonces siempre la resolución de problemas es lo que siempre me va a aparecer. A ver, todas las herramientas, y ustedes piensen, todas las herramientas que hay dentro de la disciplina están dedicadas a resolver problemas, sea que sean recursos humanos, recursos materiales, posicionamientos estratégicos, todas resuelven problemas, porque esa es la concepción de la administración, ¿sí? Después, ¿cuáles son las partes de un sistema? Es insumo, procesos de transformación y los productos. Este es el resultado. Siempre voy a tener una entrada, una transformación y una salida. Dependiendo de qué sistema esté analizando, esas entradas pueden ser insumos o cualquier otra cosa, información, lo mismo sigue siendo un insumo. Siempre va a haber un proceso de transformación, porque si no existe ese proceso de transformación, entonces no estoy dentro de un sistema. Siempre va a haber un proceso de transformación y siempre va a haber una salida. Y esa salida puede ser un producto o un servicio. Siempre lo voy a tener en esas dos categorías. Todo esto funciona porque se retroalimenta, ¿sí? Se retroalimenta quiere decir que el mismo sistema genera información para que se acomoden cada uno de esos tres elementos que integran el proceso. A ver, hasta los sistemas sellados se retroalimentan, ¿sí? Pensemos en el auto. El auto cuando no tiene nafta, ¿qué hace? Me avisa. Se retroalimenta, ¿sí? Bueno, el sistema sellado es el que no tiene, por supuesto, interacción con el entorno, pero no es algo que me interesa porque yo voy a analizar organizaciones y las organizaciones, por definición, son sistemas abiertos. Sistemas abiertos porque están interrelacionados con la sociedad o con el contexto donde están situadas, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Lo mismo lo van a ver, me parece que lo van a ver. La universidad vendría a ser un sistema abierto. Todas las organizaciones son sistemas abiertos. Todas. Porque influyen y son influidas por el contexto en donde están situados. Ese es el concepto. ¿Sí? Ahí no sé quién está en el chat. ¿Quién me han mandado? Todo claro, profe, dice, bueno, menos mal. Sí, sí. Ya estoy cansado. Y hoy es martes, María, te falta miércoles, jueves. Me falta hasta el viernes. Esto es lo que les decía hace un rato, los elementos de un proceso de la teoría del sistema, que nosotros lo hemos visto bajo la concepción de subsistema en el encuentro anterior. ¿Sí? Es muy probable, a ver, la teoría del sistema me plantea siempre esto, pero este modelito que me dice la teoría del sistema, ¿dónde lo voy a encontrar? Dentro de la organización, en los procesos que se hacen. ¿Sí? Luego viene el planteamiento sobre la calidad. El planteamiento sobre la calidad, ¿qué es lo que me dice? Parte de un concepto, por supuesto, que es la calidad. ¿Qué voy a entender por calidad? ¿Qué es la calidad? ¿Cuándo saben ustedes que algo es de calidad? Porque es un mejor producto en comparación a otros productos, similar o igual. Digamos. Porque no es útil, porque no dura, porque es lo que esperamos. Porque dura, bien, porque es mejor. Porque cumple ciertos requisitos determinados. Por ejemplo, los productos tienen ISO 2000, ¿cuáles son no sé, unas
ciertos requisitos de calidad implementados que están ya fijados. No me acuerdo las reglas de la ISO 9200, no sé. Porque satisface las necesidades de los clientes. ¿Quién ha hablado de las ISO? No las tenía abiertas, por eso no he logrado... Yo, Claro. ¿Yo? Ah, Claudia, bien. Sí. Hablemos de calidad, a ver. Está construida llevándose de estándar, dice alguien aquí. A ver, Gustavo dice eso. ¿Qué más? Un producto es de calidad cuando... Algo. A ver, si ustedes se tienen una marca, nos indica calidad, dice Daniel. Algunas marcas ya tienen la calidad. ¿Todo lo que tenga sello ISO es de calidad? Sí. Sí, porque está se supone que certificado. Porque cumple Alguien lo con certifica. estándares en el procedimiento de producción. Ajá. Si no encuentro el sello ISO, ¿voy a inferir que no es de calidad? No. No, puede ser de No. calidad también. ¿Y entonces? En realidad la mayoría de los productos cuentan con la norma IRAM e ISO La mayoría. para, para ser comercializado. Mira, para ser comercializado. yo estoy mirando esto para buscarle las normas ISO. Y no están. ¿Es de calidad? En la empaquetadura capaz que lo he tenido. Pero en el caso, por ejemplo, de que el producto sea, vamos a poner de ejemplo, elaborado en el interior, no va a contar con una norma ISO y vos vas a tomar la decisión, creo que, de una decisión propia de tener de que si tiene o no tiene calidad. Entonces la decisión de calidad es individual, no es de la empresa ni de la organización. Es del cliente, si satisface las Lo necesidades. decide el cliente, claro. Exacto, ¿Y porque del cliente? yo creo que se consume muchas veces o se relaciona calidad con marca. Creo que la mayoría hace eso. Y Coca-Cola. ¿Coca-Cola es el de ejemplo que calidad? da usted, y la mayoría de la gente cuando, pues vamos a poner un ejemplo, se juntan en una reunión y dice, che, ¿qué tomamos? Por decirte, una seco, una coca, no, tomemos una coca, o tomemos un Fernet, en el caso del Fernet, Branca, que no sea Vitone, en el caso de la cerveza, Quilmes. Por esa misma razón digo que muchas veces se confunde calidad con marca. Y yo pregunto una cosa, María. Sí. ¿Los egresados de la UNCE tienen calidad? Obvio. Porque Y yo estamos creo que hablando sí, de la porque lo coca, certifica. de otras cosas. Hablemos de lo que nosotros estamos formando parte de esta organización y que colaboramos o no a la calidad del producto final, que sería algún egresado. Sí. Toma un Fernet con Manaos, dice Daniel. Che, ¿y con Coca Light qué onda? Yo creo que todo tiene que ver con la satisfacción del cliente. Ahí creo que si cumple la cuestión de calidad. Todo depende del cliente, independientemente de la aplicación de los procesos que vos pongas para que ese producto termine en la mano del cliente y de manera satisfactoria y se retroalimenta esa organización o empresa, tal vez para mejorar ese producto o para seguir en la misma línea. Obviamente sumado a la cuestión de marketing. Ustedes han hablado de la Coca-Cola como calidad. ¿Ustedes saben cómo se hace la Coca-Cola? No. ¿Alguien les ha dicho que... No, lo que nadie sabe es la fórmula Exactamente. El Eso ingrediente es lo que no secreto. se sabe. Después los procesos Claro, se saben. los procesos productivos se saben. Los procesos productivos Es más, se saben. Lo que aquí no en se la sabe banda había es la fórmula del jarabe. Eso es lo que no se sabe. Pero a ver, ¿alguien les ha dicho o los ha convencido de que la Coca-Cola es de calidad? ¿Quién les ha dicho eso? ¿Recuerdan? José, vos que habías hablado de la Coca-Cola, que no te vas a tomar nunca un Fernet si no es con Coca-Cola. No, o sea, a lo que iba era que se relacionaba a lo que era
la marca con si es de calidad o no. Ajá. Sí, no, o sea, yo ¿Pero alguien te ha desconozco dicho? totalmente. Y el boca a boca. El boca a boca. Vamos, sí, el decir de, che, toma, consumite esto que es de calidad, o yo lo consumo esto, me ha hecho bien. Pero vos no consumes, José, para decir que es mejor la coca que con la Manao. Un Fernet con Manao y un Fernet. Yo tomo cualquier cosa. Yo tomo cualquier clase de gaseosa, o sea. Ah. No, pero si vos estás diciendo que la coca es de mejor calidad, o sea, ¿solamente te llevas por lo que te dicen o vos has probado y puedes certificar que es mejor que con la Manao o con la Seco Cola, no sé? Es que yo creo que puede ser algo muy subjetivo, ¿me entiendes? Es decir, sí, para mí es buenísima la coca. En cambio, va a venir otra persona y me va a decir, no, la coca es horrible, yo tomo Pepsi. ¿Me entiendes? Por darte un ejemplo. A lo que yo iba era la relación de marca con, vamos a ponerle, con calidad, por Están decirlo. opinando aquí, ¿no? Dice, la calidad es un concepto muy subjetivo, tiene que ver con la percepción del cliente, los egresados de la UNCE tienen calidad, pero también depende mucho del producto elaborado, o sea, el alumno, es un concepto subjetivo. Vamos, Manao, bueno, no, pues no pongamos vamos, Manao. La sociedad, las publicidades nos llevan a pensar que es de calidad, tiene que ver con una percepción del usuario y también una construcción social respecto a la marca. Las calleras se actualizan y son aprobadas o desaprobadas por un organismo que las certifica, la CONEA pone Soledad. Entonces, a ver, si pensamos en calidad, fíjense todo lo que ha aparecido. Es la percepción, es subjetivo, está asociado a una marca. En el caso de nuestra universidad, depende del egresado. Pone, creo que era Gustavo, no me acuerdo, no era Gustavo, no me acuerdo quién ha puesto, depende del egresado, Daniel. Gustavo lo que pone es, depende si, no depende, las carreras se actualizan. Acreditación. O depende de la acreditación, si están acreditadas serán de calidad y si no están acreditadas no habrán alcanzado un estándar de calidad. Y es así. A ver, quien percibe, vamos a empezar a ordenar los conceptos. Quien percibe calidad siempre es el que la recibe. Siempre. ¿Sí? Pero quien comunica calidad es siempre el que la construye, o sea, la organización. En el caso puntual de las universidades, las carreras definen su calidad en función de ese proceso que Gustavo lo ha mencionado, que es la acreditación. Ahora ustedes me dirán, entonces las carreras que no están acreditadas no son de calidad. No es así. O sea, pueden cumplir con todos los estándares de calidad, pero es lo mismo que las empresas cuando certifican su calidad. Las empresas que la única norma que se certifica es la ISO 9001, las empresas cuando certifican calidad deciden certificar esa calidad de manera voluntaria. No quiere decir que aquellas empresas que no tienen certificado sus procesos, no tienen certificado calidad, no sean de calidad. Entonces, si limpiamos todo esto que acabamos de decir, dice María Belén, la calidad no es ni más ni menos que el cumplimiento de requisitos, es un grado en el que el conjunto de características inherente a un objetivo, producto, persona, organización, cumple con los requisitos. Bien, eso dice la norma, eso dice la ISO 9001. O sea, si yo la conceptualizo a calidad desde la ISO, fíjense que habla de requisitos. ¿Quién es el que plantea los requisitos? ¿Requisitos para quién va a ser? Requisitos para los clientes. ¿Sí? Quien tiene que percibir la calidad es el cliente, pero la percibe. Nadie explica qué es de calidad. ¿Sí? Y ahí está la diferencia. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a insistir en lo mismo, quienes comunican a través de sus estrategias que este producto o servicio es de calidad, es la organización. ¿Sí? Entonces,
De manera muy simple, ¿qué es calidad? Es el atributo que define a un producto o a un servicio. ¿Por qué digo atributo? Porque el atributo puede estar en relación a su función, a su duración, a su pack, a su precio, ¿sí? Cuando se define el concepto, cuando se define cuál es el atributo, ¿sí?, que me va a definir la calidad, eso es el concepto por el cual llega al cliente. A ver, la Coca-Cola. ¿Cuál es el atributo que la define a la Coca-Cola para que me digan que es de calidad? La publicidad. ¿Y la publicidad qué comunica? El sabor. Producto, o sea, está mostrando el producto o servicio. ¿Qué comunica el producto? Es la Coca-Cola. La Coca-Cola. Sí. La idea de satisfacción. ¿Qué comunica? ¿Por qué guarda tan celosamente la fórmula de su jarabe? Y es lo que lo hace única, por eso, para que sea única en el mercado. Camilo dice la felicidad, María. El sabor. A ver, aparte de eso, cuando uno toma Coca-Cola, sí, es feliz, porque eso comunica la publicidad, pero como estrategia. Como estrategia. Eso te venden. Como producto aumentado, digamos. Claro. Porque eso también es lo que se comunica, ¿sí? Yo puedo comunicar el atributo, que es lo que me define calidad, pero además, normalmente aumento, porque hay una cuestión simbólica que también tengo que comunicar, ¿sí? En el caso de la Coca-Cola, la cuestión simbólica sería esa, de que cuando tomo Coca-Cola soy feliz, ¿sí? Por eso todas las publicidades, si ustedes ven, están direccionadas a eso. Y no solamente soy feliz, sino que además tengo una familia que comparte los fines de año, en el día de padre, día de la madre, todo. O sea, bueno, todo lo que te da la felicidad, digamos. Exactamente. Sí, Pablo está levantando la mano. Sí, volviendo y haciendo al revés. Sí. McDonald's, por ejemplo, tiene certificación de calidad desde el punto de vista de las operaciones, de la fabricación de su hamburguesa, del marketing, del packaging y de todo lo que me representa ir a comprar en McDonald's. Pero yo me paro en La Libertad y Plata y pido en la esquina, en el carrito ese que tiene un señor que atiende. Y como la hamburguesa es de mejor calidad, desde mi punto de vista del cliente, que la que me ofrece a 3 veces más del costo que marca McDonald's. Y en esa situación, digamos, capaz que al carrito le falta que le certifiquen su calidad, pero... No, al carrito no le hace falta que certifiquen su calidad. Vuelvo a insistir, vos no sos cliente de McDonald's. O sea, lo que McDonald's comunica no le interesa que te llegue a vos. Primer punto. ¿Por qué razón? Gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque todas las empresas, incluso las organizaciones que no tienen fines de lucro, trabajan con un concepto que es, insisto, el cliente. Ese cliente es conceptualizado y es identificado, y entro en otro tema, pero viene al caso, es conceptualizado, es identificado y es agrupado en algo que técnicamente se llama segmento de mercado. ¿Sí? Vos no sos segmento de McDonald's. Por eso a vos no te interesa en lo más mínimo que sean de calidad, que no sean de calidad, no te interesa. Ahora, no sabes lo que te pierdes, Pablo. Yo soy cliente, yo soy de segmento. Hace 3 años sí me interesaba McDonald's, me seguía, a donde iba me seguía, pero ahora ya no. Bueno, pero probablemente porque tus hijos sean más grandes, porque si vos a un chiquito le hablas de cajita feliz, que es la estrategia de McDonald's, porque a ver, McDonald's va a un segmento en donde no es el que tiene plata para comprar, sino el que tiene la expectativa de que va a llegar a McDonald's a comprar su cajita feliz, y si no lo hace es un escándalo. Y el padre paga. No me vas a contar a mí. Con la hamburguesa.
¿Entienden? Tengo todas las colecciones, Es que es así, a ver, los productos están dirigidos a un segmento y las comunicaciones están dirigidas a ese segmento. A vos, ni a mí, me interesa ir a McDonald's. ¿Entiendes? Porque no somos parte de ese segmento de clientes. ¿Sí? A ver, es exactamente lo mismo y pasa en todo tipo de instituciones. Las instituciones universitarias, ¿cuál es el segmento al que están dirigidos? En principio, aquellos que han cumplido con el título secundario. ¿Sí? Y que optan por una carrera que está dentro de nuestra institución. Ahora, con el programa y a partir de la ley de educación superior, en donde tienen posibilidades aquellos que no han completado el secundario y que sean mayores de 25 años, bueno, sí, pueden ingresar, pero sigue teniendo condicionantes. ¿Se entiende? Entonces, la UNCE, volviendo a la UNCE, abre sus puertas. La UNCE abre sus puertas, ¿a dónde está dirigido? Está dirigido a aquellas personas que en principio, son las que van a terminar el secundario. Y aquellos otros que tengan expectativa de un estudio universitario, que no hayan terminado el secundario, pero que sean mayores de 25 años. Nunca se dirigirían a una escuela primaria. Cosa que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos las familias desde el primer grado piensan en la universidad, a qué universidad va a ir, pero porque el sistema universitario es otro, está concebido de otra manera. ¿Se entiende esto? Convengamos que no es gratuito. Y no es, por supuesto, no es gratuito. No es gratuito, por eso es que ellos desde que son niños están empezando a ahorrar para el futuro. Por eso digo, el sistema universitario está concebido de otra manera. No es el nuestro. Además, todos los puestos en distintas organizaciones depende de qué universidad egresen. Por ejemplo, Harvard tiene más amplitud, o los egresados de Harvard tienen mayor posibilidad de obtener mejores puestos, o por ejemplo en la política, que otras universidades que no son de tan prestigiosas, pero no tanto como esas, como Harvard. Ahí ustedes pueden observar claramente cuál es el concepto de calidad que manejan ellos, que no es el nuestro. ¿Sí? Por eso, insisto, cuando se habla de calidad, se habla de un atributo, ¿sí?, que el servicio o el producto tiene, pero que no solamente es comunicado, sino que además es percibido por quien lo recibe. Y cuando se habla de administración de calidad total, es porque ese concepto que la organización, porque aquí hablan de administración de calidad por calidad total, ¿ven? Es porque ese concepto que la organización concibe como calidad está compartido y comunicado a toda la organización. Porque todas las actividades que se desarrollan, y eso es lo que dice la continuación, todas las actividades que se desarrollan, esto lo voy a dejar para que lo lean ustedes, entienden ese concepto de calidad que se está manejando. O sea, que se está conceptualizando, mejor dicho, o que lo tiene incorporado la institución. Siempre ese concepto, y para terminar, porque ya estamos fuera de las 7 de la tarde, siempre ese concepto tiene estos 5 principios. Está centrado en un cliente, hay un compromiso total, está medido, porque esta es otra cosa, cuando se piensa en gestionar en función de calidad, siempre todo lo que se haga tiene que estar medido. Hay un apoyo sistemático y hay un concepto de mejora continua. Que esto lo vamos a retomar en el encuentro que viene para explicarles bien qué significa calidad total. ¿Sí? No sé qué dice el chat. A ver, vamos a dejar un poquito de grabar.